Quiero que leamos de nuevo Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Está? Lo leemos junto en el nombre de Jesús. Dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Hermanos, hemos hablado de la santidad de Dios, hemos hablado de la fidelidad de Dios, hemos hablado de la soberanía de Dios, hemos hablado del poder de Dios. ¿Y cuál es la relevancia, la importancia de poder conocer a Dios y poder hablar de los atributos de Dios? ¿Qué cambia en nosotros? ¿Qué produce en la iglesia? Pone un fundamento sólido de saber quién es el Dios a quien le estamos orando. Entonces, nosotros cuando vamos a orar a un Dios que es todopoderoso, nuestra fe descansa en saber que si es su voluntad, Él lo va a hacer sin importar lo difícil y hasta lo imposible que sea para nosotros. Por eso es que las reuniones de los miércoles deben ser realmente importantes para nosotros, porque es la reunión en la que nosotros volcamos nuestro corazón y le decimos, Señor, yo no puedo hacer esto, pero sí tú lo puedes hacer, porque tú eres todopoderoso. Y ahí entra la importancia de saber que es Dios todopoderoso. La importancia de saber que Dios es santo. Nos ayuda a nosotros a mantenernos alejados del pecado. La importancia de saber que Dios es fiel lleva a nosotros a descansar en sus promesas. Por ejemplo, si alguno está siendo tentado, la palabra del Señor dice que juntamente con la tentación nos dará Dios la salida. Y nosotros tenemos la fidelidad de Dios de saber que en cada situación en la que vayamos a ser tentados, Dios ya nos da la salida porque Él es fiel. Eso hace conocer a Dios. Esa es la importancia de ir conociendo a Dios. ¿Cuáles son las características? Si habláramos de un motor, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles son cada uno de las partes? Y cada una es perfecta. Cada una es perfecta. Y hoy quisiera hablar del amor de Dios. Voy a hacer todo lo posible para controlarme y no irme a la crítica. Pero quiero que escuche usted esto. La mayoría de las iglesias evangélicas predican a un Dios de categoría ATP. ¿Cuál es la categoría ATP? Apta para todo público. Usted ve las películas que son para los niños, dice categoría ATP, apta para todo público. Es el Dios que presentan muchas veces en las iglesias, es un Dios que no ofende a nadie, que no asusta a nadie. Un Dios lo presentan de tal manera que es un Dios que prácticamente es inofensivo, es bonachón, es muy parecido a Papá Noel. Un Dios que no mata una mosca. Y se abusa de este atributo para desnaturalizar a Dios. Me gusta esa palabra, desnaturalizar. ¿Por qué? Porque es una cosa, pero se saca la esencia y termina siendo otra cosa.
Y yo recuerdo cuando éramos chicos con mi papá, siempre pasaba una vez, cada 15 días más o menos, pasaba un señor con un carro lechero. Y en el carro lechero había unos barriles de aluminio. Y pasaba y decía, leche fresca, leche fresca. Y yo íbamos y mi mamá, yo decía, yo quiero. Íbamos y me lo daban, mi mamá me daba un fuentón y le daba la plata y el señor nos volcaba la leche. Cuando llegaba en el camino que volvíamos a nuestra casa, la leche tenía una capa de grasa, de la grasitud natural de la leche. Y cuando nosotros tomábamos esa leche, era completamente distinta a la leche que tomamos hoy. Ahora hay leches que se llaman deslactosada. ¿Usted la vio? Tiene gusto a cualquier cosa menos a leche. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza, termina siendo otra cosa. Y con el abuso del hablar de que Dios es todo amor, se desnaturaliza Dios. No queremos que nadie se ofenda. No queremos que nadie se moleste ni se sienta incómodo. Se busca que las personas disfruten de un buen espectáculo, apto para todos. Que vuelvan a sus casas con sus conciencias tranquilas de saber que cumplieron con su dosis y su deber religioso. Ya me fue a la iglesia la tarde. ¿Escuchó alguna vez esa frase? Nunca en estas congregaciones que se habla solamente del amor de Dios, nunca se trata de incomodar a las personas. Nunca las presionan. Nunca le hablan de que debe abandonar ciertas cosas para venir a Dios. No, porque nosotros no queremos, dicen estas congregaciones, que las personas dejen de asistir. No queremos. Que vengan. Con el tiempo se van a dar cuenta. Se acomoda todo para que sea un show. Luces, los temas, las canciones, lo que se predica, las oraciones, todo va en torno de que la persona salga bendecida. Si viniste con 10, te tenés que ir con 20. Si viniste feliz, tenés que irte re feliz. Todo va en torno de lo que la persona desea. Y eso no es el amor de Dios. No es por lo menos el Dios de la Biblia. Fíjense, me tomé el tiempo de buscar 3 frases de 2 teólogos muy renombrados. El doctor Sproul dijo esto: un Dios que es todo amor, escuche esto, un Dios que es todo amor, toda misericordia y toda gracia, y que no es soberano, y que no es justo, y que no es santo, y que no está irado contra el pecado, no es un Dios, sino es un ídolo. El mismo doctor Sproul dijo: Dios nunca está obligado a ser misericordiosos con una criatura rebelde. Él no nos debe misericordia. ¿Usted escuchó alguna vez la frase, Dios te ama? Vení, Dios te ama. ¿Está bien decir eso? Vení, Dios te ama. ¿Está bien? Vamos a ver, vamos a estudiar qué es el amor de Dios. Y fíjense lo que dice Calvino, dice que el hombre es un perpetuo taller de ídolos. Todos los días se está fabricando un ídolo. ¿Y saben lo que hace? Dice, está lleno de soberbia y de temeridad. Se atreve a imaginar a Dios conforme a sus capacidades. Pero como es torpe y lleno de ignorancia, en lugar de
en lugar de concebir a Dios, concibe vanidad y puros fantasmas. Qué tema, ¿no? ¿Qué Dios nosotros creemos que conocemos? ¿Cómo es el amor de Dios? Fíjense la definición de Dios que hay en nuestra confesión de fe, la confesión de fe que adoptamos como iglesia. ¿Qué es una confesión de fe? La confesión de fe es una declaración en la cual nosotros decimos y resumimos cuáles son los principios en los cuales creemos en Dios. La confesión de fe de 1689 dice: Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos sus sentidos, santísimo, sapientísimo, ibérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo inmutable y justicia de su justicia y su voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y en verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que los buscan con diligencia y sobre todo justísimo, terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esa es una definición correcta de Dios. Y fíjense lo que nosotros le decimos a la gente: Dios es amor, vení. ¿No? Sí, Dios es amor. Pero Dios es santo y no deja de ser santo para ser amor. No deja de ser justo para ser amor. No deja de ser soberano para ser amor. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? El amor de Dios es el atributo de Dios que mueve a Dios a darse libremente y desinteresadamente a otros para el beneficio de otros y de su bienestar. No es una actitud, una emoción, no. Es un atributo de Dios y forma parte de su propia naturaleza. Él es amor. No es que tiene amor. Él es amor. Y fíjense, tan importante es el amor de Dios que Él se hace llamar a sí mismo Dios de amor. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios se llama a sí mismo Dios de amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es? Ya que Él es amor. El amor de Dios, y una palabra que expresa cómo es el amor de Dios, es inherente. ¿Saben qué significa inherente? Inherente es que no depende de nada externo a Él mismo. ¿Cómo es eso? Cuando yo me enamoré de Lilian, me acordé, pero cuando yo la vi, me quedé como paralizado, ¿no? Porque yo vi en ella algo que yo quería. Algo que a mí me iba a beneficiar. Algo que a mí me atraía de ella. Pero Dios no es atraído por nada de sus criaturas, porque Él es absolutamente pleno en sí mismo. Y fíjense lo diferente que es Dios, que para amar a nosotros
Él ama a alguien que está absolutamente en contra de su propia naturaleza. O sea, no hay objeto que lo pueda provocar amor a Dios. Él tiene todo el amor que necesita en sí mismo, en la persona de su Hijo y en la persona del Espíritu Santo. No necesita, no se siente seducido ni atraído por nosotros. Dios no sufre porque no le amamos. Lo que no sufrimos por no amar a Dios, lo que sufrimos por no amar a Dios somos nosotros. Se están cayendo, ¿no? Las vacas sagradas. Yo siento como que caen, ¡pum! ¡Pum! Empiezan a caer, ¿no? No. La única razón de que Dios ame a alguien, ¿sabe dónde reside? La única razón de que Dios ame a alguien reside solamente en el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiere. Porque Él quiere. Fíjense lo que dice Deuteronomios capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros eran los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó. No había nada, ninguna virtud, ninguna cosa buena en Israel para que Dios le amara. Eran los más pequeños de toda la tierra. El amor de Dios hacia cada uno de los suyos no fue movido por ninguna actitud del hombre hacia Dios. Usted escuchó la palabra, vamos a atraer a Dios. Usted no atrae nada. Vamos a hacer cosas para que Dios venga. Mentira. Absoluta mentira. Herejía. Es una herejía creer que tú, impío pecador, vas a traer la presencia de Dios. ¿A dónde? Si Dios está en todos lados. No se puede. Dios nos ama con un amor inherente. Porque Él quiere. Pero fíjense cómo es más su amor. Su amor es eterno. Qué tremendo, ¿no? Vamos a ver Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, fíjense lo que dice Dios, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nosotros, cuando nos casamos, venimos ante el ministro y el ministro nos hace repetir, prometo delante de Dios serte fiel en la salud, en la enfermedad y cuidarte en todo momento hasta que la muerte nos separe. Nos prometemos una fidelidad momentánea, limitada, mientras dure nuestra vida. Estoy hablando de matrimonio, algunos como que se empiezan a mover, ¿no? Recibe ahora, hermano. No, pero escuchen. Nosotros prometemos fidelidad, pero fíjense qué distinto que es Dios, porque Dios nos promete fidelidad antes de que nosotros vengamos a la vida y aún más cuando estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Él nos dice, yo te amé con amor eterno. Y no me podías dar nada, y no me podías prometer nada, y yo ya te amé.
Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense cómo nos escogió: en amor. Efesios capítulo 1, versículo 4, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, porque Él quiso, nos amó, y antes de que el mundo fuera creado, Dios ya te amó. Decía mi abuela: chupate esa mandarina. ¿Podés? Dios te amó antes de que el mundo fuera mundo, de que el sol alumbre su primer día y de que la noche muestre sus estrellas como perlas. Dios te amó antes en Cristo y te predestinó para ser adoptado hijo suyo. Y no tenés que hacer nada para que Dios te ame más. Él ya te ama. Y no tienes que hacer nada para que Dios te ame menos. Él te ama. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Con un Dios al cual no le podemos comprar la atención. Ese es el amor de Dios. Incomprensible para nosotros, para nuestra mente carnal. Porque en este mundo todo es recompensa. Hacer algo para recibir una cosa. No, porque yo hice esto y ella me va a dar esto. Y si yo hago esto, ella me va a dar otra cosa. Los esposos saben muy bien. Si ellos quieren recompensa, a la mañana tienen que tener cierto tipo de actitudes. Distinto es Dios. Y además su amor es soberano. ¿Qué significa que el amor de Dios sea soberano? Que Dios es Dios y Él actúa como a Él le agrada. Y Él ama a quien Él quiere. ¿Cómo es eso? Fíjense lo que dice Romanos 9:13. Romanos 9:13, lo vamos a leer ahí. ¿Cuántos eran dignos del amor de Dios? ¿Cuántos se merecían el amor de Dios? ¿Están acá? ¿Cuántos se merecían el amor de Dios? Ninguno. Y fíjense lo que dice Romanos 9:13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amó a alguien y a otro aborreció. Lo curioso es que este alguien eran hermanos gemelos que estaban dentro de la panza de su madre. No habían hecho bien ni mal aún, y Dios amó a uno y aborreció al otro. ¿Es injusto Dios? ¿Es injusto Dios que haya amado a uno y al otro? No. No es injusto. Fíjense, Romanos 9:14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios está impulsado por su propia voluntad y ama a quien Él quiere, porque Él es libre de hacerlo. En definitiva, ninguno se puede ganar su amor y Él ama a quien Él quiere. Él es libre. Nosotros no. Nosotros nos enamoramos de la torta de chocolate. Nos enamoramos de algún producto, alguna cosa. Nos sentimos atraídos. Dios no se siente atraído por nada. Y eso nos debe hacer que nos humillemos y que pensemos:
¿por qué me amaste? ¿Por qué me amaste? La Biblia dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Usted sabe que es hijo de Dios? Y si usted lo sabe, ahora debería preguntarse, ¿por qué me amaste así? ¿Por qué? ¿Por qué me elegiste para amarme? ¿Saben cuántas personas hay en el mundo que no pueden escuchar el mensaje de Dios? Y Dios preparó todo para que usted escuche la verdad, porque le ama. Un amor absolutamente inmerecido y lo ama. Y no cambia y es eterno. Pero además es santo. La Escritura declara que el Señor es santo. Y ese amor no puede pasar por alto el pecado. Y algunos dicen, vení a Dios y te va a ir todo bien. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Es un poquito distinto a lo que dicen esta gente. Poquito. Fíjense lo que dice. La Escritura declara, dice que al que ama, Dios castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios te ama, te va a azotar, te va a castigar, pero no para romperte, sino para liberarte del pecado. Para separarte de aquellas cosas que ofenden su santidad. Y con cada golpe es como el orfebre cuando golpea la plata. Cada golpe y lo pule para que con cada golpe se pueda ver reflejado en él. Dios va a sacudirte y va a golpearte y va a quitarte todo pecado para que pueda ser un reflejo de su amor. Algunos dicen, me tocó hablar con personas y decirle, hermano, eso está mal. El rol del pastor es confrontar a la persona y decirle, eso está mal, eso ofende a Dios. Y muchas veces me tocó que personas se ofendieron. ¿Y saben cómo me dolía el corazón? Porque yo sabía lo que le estaba diciendo. Hermanos, si viene una persona de parte de Dios y te dice, deja ese pecado, hacele caso. Hacele caso. Si alguno te alienta, hermano, acércate al Señor, vení a la iglesia, busca en su palabra, orar. Muchas veces la voz que viene de Dios parece como chocante. Te choca. Dios te ama, pero no pasa por alto el pecado. No pasa por alto el pecado. Recuerdo, yo trabajaba en una empresa y habíamos ganado un premio a nivel nacional y el premio era ir a un evento que era mundano, ¿no? Y me pagaban a mí el poder estar en ese evento. Y habían, o sea, bailes, mujeres en poca ropa, era todo un desastre, ¿no? Y el gerente me dice, tenés que ir, dijo, yo no me voy. Entonces el gerente dice, si vos no vas, yo le voy a hablar al dueño para que te eche. Haz lo que tengas que hacer, yo no me voy. Y me mandaron a la oficina del dueño y como que te asusta, ¿no? Porque están todos los títulos y todas las cosas así, vos vas entrando y cada vez te sentís más chiquitito, ¿no?
Y me dice, no me hablaba, estaba de espalda, ¿no? Como todo jefe, ¿no? Y yo llegué y dice, usted me mandó a llamar. Me dice, miraba la pantalla, me dice Francisco que no querés ir al evento. No, no voy a ir. Y ahí recién se dio vuelta. Para mí es muy importante que vayas. Y lo voy a tomar muy en cuenta si no lo haces. Y yo le dije, yo no quiero que usted se ofenda, pero yo no voy a ir. Haga lo que usted tenga que hacer. No fui. Y a la otra noche, después del evento, llegó uno que era un hermano, sí, era un hermano, que fue, pero llegó, estaba destruido. Le arrimaba un fósforo y se prendía fuego. Entonces, me mira, me dice, qué mal que me comporté. Y se lavaba la cara, ¿no? Yo no sé cuántas veces se iba a lavar la cara, ¿no? Entonces yo le toqué el hombro y le dije, deja el pecado. Y me fui. Solamente eso. Y esas palabras nos marcaron tanto, dice que él fue a su casa y no paró de llorar y llorar. Dios es santo, Dios es amor, pero no deja de ser santo. Su amor hacia nosotros va a ser con disciplina y gloria a Dios por eso. Su amor es benigno. ¿Qué significa que su amor sea benigno? Que su benevolencia, el amor de Dios viene incluido con bendiciones. Esa es la parte que más me gusta. El amor de Dios viene incluido con bendiciones porque Él es benigno, Él es generoso, Él está dispuesto a dar. Esa es una muy buena noticia. Y uno me dice, pero pastor, hace 18 años tengo el mismo trabajo. Y la bendición, ¿dónde está? Él ya te bendijo. Él ya te dio algo que nunca hubieras podido recibir por tus propios medios. Él te dio a su Hijo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya nos bendijo. Pastor, me ora, me bendice la moto, ya te bendijo. Me bendice la casa, ya te bendijo. Me bendice la zapatilla, ya te bendijo. Dios ya te bendijo en Cristo. No hay nada más que eso. No busques más nada que eso. Si estás en Cristo, tenés toda la bendición posible que puedas imaginar y la que no puedes entender ni imaginar en este tiempo ni en otro tiempo, aquí en la tierra ni en el cielo. No hay nada mayor que eso. No hay nada. Esa es la benignidad del amor de Dios. Dice Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo.
Estabas muerto. Cristo te dio vida y Dios te sienta con Cristo a su diestra. Eres mi hijo y por cuanto eres mi hijo, nadie puede acusarte. La Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. Nadie te puede acusar. Estás bendito. Hay una bruja a la vuelta de mi casa, pastor, que hace una cosa, tira la gallina, va en la boca, hace esa. ¡Estás bendito! Esas cosas no tienen ningún poder. Estás bendito en Cristo. Pero aún añade, dice, juntamente con Él. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Tenés un zapato que te cubra el juanete? Dale gloria a Dios. Eso es añadidura. Es añadidura. Es añadidura. Pero fíjense, entre todas las cualidades que Dios tiene, Dios ama y se deleita en amar. Dios es un Dios santo y haya placer en demandar santidad. Él es santo y se goza en que haya y exigir santidad. Dios es justo y haya placer en que se haga justicia. Dios es creador y se deleita en todas las cosas creadas. Y vio Dios lo que había hecho y dijo que es bueno y bueno en gran manera. Él se gozó. Pero ¿saben cuál es el mayor placer y el mayor deleite de Dios? El mayor gozo de Dios es amar. Amar. Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es, dígalo conmigo por favor, vamos a decirlo juntos, tu mayor placer es, amigo, usted no lo está entendiendo, vamos de vuelta. Porque tu mayor placer es el mayor deleite de Dios, este Dios que no necesita de nada, es amar y perdonar. Y fíjense cómo lo dice la palabra de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Si el amor de Dios tuviera un cuerpo, si el amor de Dios pudiera ser ejemplificado en un cuerpo, ese cuerpo se vería claramente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Vamos a leerlo juntos. Fíjense, esta es la definición del amor. Fíjense lo que dice. El amor es, ¿qué dice? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí nosotros podemos ver el cuerpo del amor de Dios. Si acá en este pasaje nosotros podemos
interpretar cómo podría ser el cuerpo del amor de Dios. Y si este cuerpo tuviera un corazón, el corazón del amor de Dios es un corazón sufrido, que lo sufrió todo y lo soportó todo por amor a sus escogidos. El amor es sufrido. Si este cuerpo tuviera manos, las manos serían la benignidad. El amor es benigno. ¿Por qué? ¿Dónde vemos la generosidad de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado las manos de Dios entregando a su Hijo. La mente del amor de Dios está libre de pensamientos corruptos y egoístas. La mente que ama es una mente que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no se irrita, que no guarda rencor y que no se goza en injusticia. Ese tipo de amor tiene Dios para sus hijos. Y si este cuerpo tuviera una boca, solamente esa boca diría la verdad y se gozaría en la verdad. Y si este cuerpo tuviera pies, iría en busca de lo que no es suyo, porque no busca lo suyo propio. Y Jesús dijo que era el buen pastor que dejaba las 99 y iba en busca de la que estaba perdida. El amor de Dios siempre está buscando a lo que se había perdido. Te hago una pregunta para cerrar. Después de haber escuchado los conceptos bíblicos del amor de Dios, ¿qué cambió en tu idea del amor de Dios? ¿Cambió algo? ¿Sabías que el amor de Dios es santo y te llama bajo una condición que es el arrepentimiento? Y que de ninguna manera Dios dará por inocente al culpable. Y que tal es el amor de Dios que trató a su Hijo como si hubiéramos sido nosotros, demandando de Él todos nuestros pecados. ¿Sabías que el amor de Dios se mostró en la cruz del Calvario en su plenitud? Pero fíjense esto. ¿Usted experimenta el amor de Dios? Fíjense lo que dice Romanos 5, versículo 5. Ese amor perfecto, ese amor absoluto, ese amor desinteresado, ese amor pleno, ese amor lleno de bondad, ese amor no se quedó solamente en la persona de Dios, sino que Dios dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor absolutamente inmerecido se derramó en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos amar a otros. A otros. Para que podamos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Para que podamos ser pacientes como Dios fue paciente con nosotros. ¿Tenemos ese amor en nuestros corazones? ¿Qué clase de amor tenemos?
San Juan capítulo 13, versículo 1. Jesús dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios te va a amar, Cristo te ama hasta el fin. ¿Estás dispuesto a experimentar su amor? ¿Estás dispuesto a ser una fuente que salte para vida eterna para otros? Este es el amor de Dios. Y no el adulterado que lo presentan sin condiciones. No. Dios es amor, pero también es justicia. Y para que ese amor llegue a nosotros, primero tuvo que hacer justicia en el cuerpo de su Hijo. Dios es amor y es santo, por eso tuvo que castigar el pecado en el cuerpo de su Hijo, moliéndolo. Dios es benigno y dice la Biblia que Cristo se humilló a sí mismo y fue pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ese es el amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos está llamando a predicar de su amor, de su verdad. Pero no le podemos decir, vení, seguí haciendo lo que quieras, Dios te ama. No, no, no. No, porque Dios es santo, porque Dios es justo, pero Él es amor. Y si estás vivo hoy y esta palabra te llegó y has sido confrontado y estás dolido en tu corazón, es que el amor de Dios está operando en tu corazón para que te vuelvas. Porque te ama. Te ama. Y te llama. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Estamos tan agradecidos de lo que tú estás haciendo en este lugar. Señor, yo sé que tu amor es más fuerte que la muerte. Tu amor no está sujeto a mis capacidades ni a mis virtudes. Al contrario, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, tú me amaste y me diste vida juntamente con Cristo. Hoy por tu Espíritu Santo llamo a los que están en este lugar. Y creo que tu amor los está llamando. Que tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas, Señor. Y este amor que nos hace cada vez más semejante a tu Hijo se derrame en nuestros corazones. Que estemos dispuestos y prestos a servir a otros y amar a otros. Te damos las gracias, Señor, por tu amor incondicional. Tu amor no está sujeto a nada, sino solamente a tu propia voluntad. Gracias por elegirnos, por amarnos, por sostenernos, por perdonarnos. Y nosotros queremos perseverar en ti y queremos cada día parecernos más a ti. Señor, si tienes que disciplinarnos, disciplínanos, exhórtanos, corrígenos, pero haznos con cada golpe de tu mano más semejante a tu Hijo. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos das, porque ya somos benditos y nadie nos puede separar de tu amor.
en Cristo. Señor, gracias. Te pido que esta palabra se implante en los corazones. Que cada uno, Señor, te vea a ti, el Dios de amor, como el Señor de sus vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús.